Vamos entonces al libro de Hechos, por favor. Tienen capítulo 12, gracias hermana. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Tomen nota. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, es decir, 16 soldados están cuidando a Pedro, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Digan conmigo, pero con fuerza, pero. ¿Cuánto les gustan esos peros? Ah, bonito, va, pero dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro preocupado sin dormir entre 2 soldados. ¿Así dice? ¿Cómo dice en su Biblia? Durmiendo. ¿Sabe que lo van a matar el siguiente día? ¿Y qué está haciendo Pedro? Durmiendo. Usted porque debe 100 quetzales se le quita el sueño. Durmiendo entre 2 soldados, dice, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado. Imagínense ustedes, aparece un ángel, lo visita, y el Pedro roncando, ni siente. El ángel lo tiene que despertar, porque Pedro está tan preocupado que lo van a matar, que está bien dormido. Y tocándole en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, dice, se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero, digan pero. Este es otro pero, miren. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, hasta ahí despertó, estaba medio dormido. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por quién oraban? Por Pedro. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, dicen, a ver, va por incredulidad, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y los que estaban orando por Pedro por un milagro dijeron, estás loca. Nosotros no creemos en nuestras oraciones, aunque estamos orando. Estamos orando, pero no creemos que Pedro realmente haya salido de la cárcel. ¿Cuántos se han visto así en el espejo? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, no puede ser, pero estamos orando, pero no puede ser. Pero estamos clamando, pero no puede ser. ¿Cuánto les ha pasado así? Que no creen en sus propias oraciones. De plano es su ángel, pero no puede ser Pedro. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron, ¿qué? Atónitos. Pero él dice, haciéndoles con la mano señal de que callasen. Vamos a hacer señal de que se callen todos. Como han visto en los hospitales que hay una enfermera así. ¿Verdad que sí? Haciéndole señal, dice que se callaran. Entonces, dice, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, hagan saber esto a Jacobo, aunque ya lo habían matado,
eso aparece en los primeros versículos, lo habían matado a espada. Hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos, dice. Y salió y se fue a otro lugar. Se tenía que esconder. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió Pedro de Judea a Cesarea y se quedó allí. No se detengan allí. Verso 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, Vox Dei, ¿verdad? Y no de hombres. Al momento, dice, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero, otra vez, pero, dígalo con fuerza, pero, miren qué interesante, mientras Herodes moría comido por gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, aleluya. Y Bernabé y Saulo, dice, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchísimas gracias, hermana amada, aquí está su Biblia. Gracias Marcos. Muy bien, ¿estamos listos todos? Gracias. Digan conmigo, oraciones que producen resultados. Muy bien, quiero mostrarles lo que estaba pasando y quiero que ustedes me ayuden, por favor. Dice la Biblia que estaba Herodes como gobernante. Hay que entender que el nombre Herodes no es el título Herodes no es un nombre particular, no era una persona que se llamaba Herodes. Esta era una dinastía de los herodianos. Entonces había Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripas, Herodes Filipos. O sea, habían Herodes, ese era un título como gobernador. ¿Están aquí conmigo? No era el nombre de la persona. ¿De qué Herodes estamos hablando acá? Más o menos de Herodes Agripa I. Porque Herodes el Grande era el que había mandado matar a todos los niños cuando Jesús era pequeño. ¿Recuerdan eso? Cuando Jesús tenía más o menos 2 años. Y ahora este es uno de sus hijos. Este es Herodes Agripa el primero. Y este hombre, dice la escritura, que era el que mandó a matar a Jacobo, lo mandó a matar a espada. Entonces, ¿qué tiempo se estaba viviendo la iglesia? Me parece que 3 cosas son importantes señalar. Número 1, eran tiempos peligrosos, tiempos muy difíciles. Eso es como si el gobernador de Quetzaltenango o el alcalde de Quetzaltenango o el jefe de la policía de Quetzaltenango literalmente nos anduviera persiguiendo a nosotros, aquí estuviéramos escondidos, que no nos escuchara nadie, que no supieran que estamos aquí reunidos, porque inmediatamente nos matarían. Así se estaba viviendo ese momento. Piensen en esto. Número 2, eran tiempos difíciles porque el gobernador o el Herodes tenía realmente la autoridad para hacer lo que quisiera con el pueblo de Dios. Hay que hacer notar también que los Herodes no eran romanos. Dígale a su vecino, los Herodes no eran romanos. O sea, cuando leemos Herodes, tal vez uno piensa en un gobernante romano, pero no, los Herodes eran de Judea, eran judíos, eran una dinastía que se había levantado y ellos eran también judíos, entonces no eran romanos, es decir, eran parte del pueblo de Dios también, pero se habían volteado totalmente en contra de su propio pueblo. Entonces eran tiempos difíciles. Y encima de eso, este Herodes agarró, recuerdan que eran 3 los pilares de la iglesia: Pedro, Juan y Jacobo. Recuerdan, ellos eran los 3 pilares. A ellos se les reveló Jesús en el monte de la transfiguración. Ellos eran los 3 más íntimos. Cuando Jesús quiso descubrir su alma, dice la Biblia que llamó a Pedro, Juan y Jacobo, se los llevó aparte en el huerto del Getsemaní y ahí les dijo: ayúdenme a orar, mi alma está afligida hasta la muerte, me siento muy desesperado, nunca había tenido tanta aflicción, dijo el Señor. Tal vez es la parte donde más mostró su humanidad. Entonces estos 3 eran los pilares de la iglesia. Herodes agarra a Jacobo y lo mata. La gente aplaude y dice: qué bonito espectáculo, ¿por qué no mata a otro de los 3 pilares? Así que agarra a Pedro
y piensa matarlo también, pero como están en la época de la Pascua, era la época de los panes sin levadura, entonces dice Herodes, vamos a esperar que pase la fiesta, y cuando termine la fiesta de la Pascua, vamos a sacar a Pedro y lo matamos. Así que lo aprisiona y lo tiene ahí en la cárcel y piensa matarlo después de la Pascua. Digan conmigo, pero. Vamos otra vez, pero. Esta palabra pero me llamó la atención. Porque dice que Herodes lo tenía en la cárcel custodiado con 16 soldados, pero la iglesia hacía a Dios oración por Pedro sin cesar. Entonces, mire, hermano, fíjese que hay enfermedad en mi casa, pero vamos a clamar en el nombre de Jesús. Hermano, fíjese que me quedé sin trabajo. Vamos, pero podemos clamar al Padre, y toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de lo alto, en el cual no hay sombra. Vamos, dígalo conmigo. Hermano, no he podido pagar la renta, pero mi Dios es rico y Él suplirá todas mis necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo. Vamos, díganlo conmigo, iglesia. Miren que esta iglesia, o sea, Herodes agarró a Pedro, pero nosotros vamos a clamar a Dios por él. Entonces, nosotros necesitamos aprender de este pero. Este pero es una conjunción, dicen los que saben de gramática, y esta conjunción sirve para unir otras frases, otras oraciones, y es maravilloso porque siempre que hay una necesidad, siempre podemos decir, pero vamos a orar. Hermano, me corrieron del trabajo, pero Dios es bueno y me va a abrir otra puerta. Hermano, estoy enfermo y no tengo para la medicina, pero por las llagas de Cristo Jesús yo sé que fui sanado. Hermano, ya no tengo fuerzas, pero Dios ha prometido que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hermano, estoy muy triste, pero la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Hermano, no sé qué hacer, pero el Espíritu Santo es el que me va a guiar a toda la verdad. Hermano, ¿qué hago? Porque mire, la vida está muy dura, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso esta iglesia sabía que podía recurrir a la oración. Me llama la atención porque sus oraciones eran tan poderosas que ni ellos mismos las creían. Ni ellos creían que sus oraciones realmente pudieran liberar a Pedro. Yo digo que estaban orando así más o menos al principio: Señor, si es tu voluntad, mira qué haces con Pedro. Si es tu voluntad, sácalo de la cárcel. Y cuando Pedro apareció, ni ellos creían que Dios hubiese respondido a sus oraciones. Mira a su vecino y dígale: tus oraciones son más poderosas de lo que tú crees. Dígaselo con convicción: tus oraciones son más poderosas de lo que tú crees. ¿Sabe por qué a veces nosotros no recurrimos a la oración? Porque no hemos visto qué tan poderosa realmente es la oración. Pero imagínense este testimonio. Es tan poderosa la oración que no importa que Herodes había puesto 16 soldados y luego pone un soldado aquí, otro soldado aquí, Pedro en medio, durmiendo en medio de 2 soldados, o sea, haciendo guardia así. Pedro ahí en medio, en el suelo de plano, ¿verdad? Encadenado, dice la palabra, durmiendo encadenado. Y soldados aquí, y aquí otros, y así, todos, y aquí otros, y aquí otros. Y la oración es tan poderosa que cuando llega el ángel, ni las cadenas, ni los soldados, ni la puerta de hierro, ni la guarda, nadie puede detener. Cuando tú oras, no importa la opinión de la gente, no importa la opinión del diablo, no importa lo que la economía diga, no importa lo que el gobierno haga. Cuando tú oras, el cielo te respalda y se pone de acuerdo contigo. Tú tienes que creer en el poder de la oración, amado hermano. Tú tienes que creer que tus oraciones nadie las puede detener. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dele gloria a Dios. Por eso tenemos que creer en nuestras oraciones. Ahora, esta gente oró, dice, continuamente. La palabra sin cesar, o la expresión sin cesar, significa, dice, extenderse como quien extiende un hule o un ligamento. Es decir, es capaz de estirarse más de lo que uno piensa. Es capaz de abrirse mucho más. Así que la palabra o la expresión sin cesar es que las oraciones van aún mucho más allá de lo que nosotros hemos experimentado. Si les doy un tiempo ahorita para que me cuenten un testimonio, muchos de ustedes me van a contar cómo el Señor ha respondido sus oraciones, que apareció su gato, que les dieron trabajo, que encontraron el arete que se les había perdido, que finalmente pues reconciliaron con algún amigo. Y esos son testimonios maravillosos. Diga conmigo, pero
Pero la oración es mucho más poderosa que eso, mis amados hermanos. No sé si ustedes han leído que cuando el Señor envió a Moisés para liberar a su pueblo, dijo el Señor a Moisés: he oído las oraciones de mi pueblo que claman a mí y he descendido para liberarlos. ¿Han leído esa parte? ¿Han leído que le dice a Moisés: la razón por la que estoy aquí es porque mi pueblo está clamando porque está bajo un yugo opresor? Tus oraciones son más poderosas y pueden ir mucho más allá que simplemente darte un trabajo. Tus oraciones son capaces de cambiar el destino de la humanidad. Gracias por ese entusiasmo. Tus oraciones son capaces de cambiar el destino de la humanidad. Ustedes saben por qué cayó el muro de Berlín. No fue por la diplomacia, no fue por Ronald Reagan con Gorbachev y la diplomacia, no fue por eso. El muro de Berlín cayó, y esto es un testimonio real, porque un grupo de jóvenes en Europa comenzó una cadena de oración que se llamaba, que es Let that wall fall, que caiga el muro. Y comenzaron a clamar un grupo de jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Amén. Jóvenes, ustedes pueden botar cualquier barrera, cualquier muro si se unen a orar. Mire, estos muchachos comenzaron a orar y después de tanto clamor y tanta oración, ni siquiera el muro de Berlín pudo sostenerse ante las oraciones del pueblo de Dios. ¿Qué quiere usted que cambie en Guatemala? Hágalo cambiar con intercesión. ¿Qué quiere que cambie en su familia? Cámbielo a través de sus oraciones. ¿Qué quiere que cambie en su trabajo? Muévalo a través de sus oraciones en el nombre de Jesús y crea en el poder de sus oraciones, porque son capaces de cambiar el destino mismo de la humanidad. ¿Saben que Ana dice que no se apartaba del templo día y noche pidiendo la restauración de Israel, pidiendo la redención de Israel? Y finalmente el Señor envió a Jesús, pero Jesús no solo vino porque era parte del plan de Dios. Hubo gente que estaba clamando que Dios manifestara su salvación en Israel. Jesús fue resultado de oraciones también de gente como Ana, como Simeón, que dice que día y noche clamaban al Señor. ¿Qué quiere usted que cambie, mi amado hermano? Inténtelo con oración, pruebe con oración. Al principio tal vez sea difícil, quizás le lleve un tiempo, pero finalmente usted va a ver la respuesta de sus oraciones. ¿Dice amén? Muchas gracias por ese entusiasmo. Muy bien. Este tipo de oración no es pasiva. Este no es el tipo de oración que hace así, mire. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén. Este no es este tipo de oración. Este tipo de oración es agresiva. Póngase un poquito agresivo. Agresiva. Sacuda a su vecino. Algo agresivo. Vamos pues. Va. Mire pues. Entonces, este tipo de oración es una oración agresiva que nosotros necesitamos aprender a hacer. Oigan. Cuando uno ora, hay dos direcciones que uno puede tomar. Ponga atención a esto. Uno puede orar en dulce comunión con Dios y hablar con Dios y abrir su corazón y decirle: Señor, buenos días, fíjate, Padre, que estoy aquí para conocerte, gracias por un nuevo día y todo. Bueno, puede orar así y puede orar en dulce comunión y en plática con el Señor. Eso se le llama comunión, intimidad con Dios. Pero también puede orar agresivamente, y esta oración agresiva, aquí iglesia, aquí, ya no tiene que ver tanto con lo que yo le digo a Dios, sino esta oración agresiva tiene que ver con la autoridad del creyente. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen autoridad como cristianos? No los miro muy convencidos. ¿Cuántos saben que tiene autoridad como cristiano? Este tipo de oración ya es una oración agresiva basada en la autoridad del creyente. No es tanto en la comunión con Dios, sino es basada en la autoridad del creyente. Son dos formas de orar. Y usted tiene que aprender a orar de las dos formas. Tiene que aprender a orar, a tener comunión con su Padre. Papito lindo, dulce eres tú, te bendigo, te amo. Gracias por la vida, gracias por este nuevo día. Puedo ir a tu casa hoy domingo, qué bendición, Señor, hay un sol radiante. Te amo, mi Rey, gracias porque no estoy en el hospital del COVID, sino estoy aquí en tu casa. Allá va a haber polvo, pero es mejor estar en tu casa que 1000 días fuera de, ¿verdad que sí? Es mejor estar en tu casa, papito, va a haber frío, pero no quiero tampoco estar frío para siempre. Mejor
agarró un poquito de frío, nada más un ratito, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Ese tipo de comunión es maravillosa, pero luego resulta que le llaman antes de venirse a la iglesia y le dan una mala noticia y le dicen que uno de sus familiares está enfermo de COVID. Entonces aquí viene ya la oración agresiva. Ya no es aquella de que papito, mira, no, aquí ya viene la oración agresiva. Pónganse agresivos, por favor. Aquí viene la oración agresiva. Entonces aquí ya viene usted y dice, Padre, yo te doy gracias porque me has dado autoridad. Y esa enfermedad del diablo no se va a llevar a mi vecino, a mi amigo, a mi hermano. Y ahora me paro aquí en la brecha en el nombre de Jesús. Y como está escrito, envió su palabra y su palabra lo sanó. Envío la palabra de sanidad sobre mi hermano y en el nombre de Jesús le mando a esa obra del diablo fuera del cuerpo de mi hermano. Eso es oración agresiva. ¿Ven la diferencia? Usted tiene que aprender a orar ambas. Usted no puede ser solo, ay Señor, mira mi familia que está enferma. No. Usted tiene que pararse aquí con la autoridad que Dios le ha dado. La autoridad no sirve de nada si no se usa. La autoridad, escuche bien, es como un arma con la tolva cargada, llena de municiones. Pero hasta que usted no haga esto, mire, no dispare, no sirve de nada. Usted puede andar con la tolva llena y con el arma del espíritu lleno y con la espada del espíritu, pero hasta que no dispare en el espíritu no va a servir de nada. Usted tiene que usar su autoridad. Entonces, este tipo de oración de la iglesia tiene que ser una oración con autoridad. Si queremos ver resultados, vamos a tener que hacer como Jesús. Jesús dijo que a nosotros nos daba Él potestad. Ahora, levante su pie derecho. Pie derecho. ¿Cuántos saben cuál es el derecho? Miro que algunos levantan el izquierdo. Ese es el derecho. Muy bien, pie derecho. Levante su pie derecho. Mire lo que dijo Jesús. Ahora hágale así. Y haga así. Hágale así. Como si estuviera aplastando un gusano. Hágale así. ¿Qué dijo Jesús? Les doy ¿qué? Potestad. ¿De qué? De hollar, de pisar, de aplastar. ¿Qué cosa? Vamos, hágale. Serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Cómo se llama eso? Autoridad, autoridad. Y usted tiene que usar su autoridad cuando ore. Tiene que pararse firme y decir, gracias Padre porque me has dotado de autoridad y me has dicho que nada me dañará. Cubierto con la sangre de Cristo, vengo a tomar autoridad sobre toda obra del diablo y a reprender toda enfermedad, toda dolencia y toda obra de Satanás. Quiero verlos orar así, iglesia. No puede ser ese cristiano pasivo, ñoñón. No puede seguir siendo así. En algún punto tiene que pararse y creer y decirle al Señor, te agradezco por la autoridad que me has dado. Y que el celo de tu casa me consuma. ¿Cuándo Jesús se puso agresivo? Cuando entró al templo, toca el templo. Cuando entró al templo, toca el templo. Toca el templo. Y vio que habían cosas en el templo que no tenían por qué estar en el templo. Hay cosas que vienen a este templo que no deben estar acá. ¿Ustedes creen que la ansiedad pertenece al templo? Vamos, ayúdenme. La ansiedad pertenece, ¿no? ¿Y qué hace entonces uno ahí todo ansioso? Uno tiene que ponerse agresivo y decir, ansiedad, ¿qué haces en mi vida? Si la paz de Cristo me pertenece a mí. Y en algún punto tiene que agarrar el chicote, como Jesús, y decir, ¿qué hace aquí todo esto que no pertenece al templo? Y usted no puede ser pasivo. Ay, por favor, si fuera tan fina la ansiedad de salir de mi vida, porque mire que... No. Caso que Jesús dijo a los cambistas, señores cambistas, por favor, miren que yo soy Jesús, el cordero manso, que no puedo hacer nada. No. Agarró chicote, dijo, fuera de aquí. No, pero es que estoy vendiendo. ¡Ay, fuera! Dijo. Nos cuesta imaginar a Jesús así, ese cordero manso y humilde. Pero ahí era un león desatado. Porque Jesús no solo el cordero de Dios, Él es el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos quieren ser también así? Entonces, ¿qué habrá en tu templo que no tiene que estar ahí? Pero que tú no te has puesto agresivo y que el celo de la casa te consuma y digas, basta ya.
Es que solo triste me mantengo. Es que tengo miedo por todo. Basta ya. Temor en el nombre de Jesús. Tú no tienes un día más para estar en mi vida, porque está escrito: Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fuera del templo, en el nombre de Jesús. Ese tipo de oraciones tienen resultados. Ese tipo de oraciones producen resultados. Pero les voy a abrir mi corazón. A veces los miro muy pasivos a ustedes. Muy paz y amor, paz y amor. Así los veo a ustedes. Y yo quisiera que también los consumiera el celo del Señor en su espíritu. Quisiera verlos agresivos también. Pero ¿sabe cuándo nos ponemos agresivos? Contra el prójimo. Al prójimo sí le sacamos las uñas. Pero con quien realmente tendríamos que ponernos agresivos es contra el enemigo, contra las obras de las tinieblas, contra la enfermedad, contra la opresión, contra la soledad, contra el miedo, contra la tristeza. Tendríamos que ponernos nosotros agresivos en el espíritu. Sacuda a su vecino, dígale: vamos, que el celo de la casa del Señor te consuma, dígale. Estás muy pasivo para orar, muy pasivo, muy tranquilo. Y aquí va otra cosa, Lo digo con mucho amor y cariño. Tenemos que aprender a orar, escuche bien. Si vamos a hablar con Dios, hablemos con Dios. ¿Sí? Sí, hablemos con Dios. Si vamos a orar y vamos a hablar con Dios, hablemos con Dios. Porque otra cosa que a nosotros nos afecta es que a veces en quien menos estamos pensando cuando oramos es en Dios. Y más preocupados por los que nos están oyendo. Entonces, por eso esas oraciones no pasan de ahí mucho, mire. Topan ahí porque uno está más preocupado en que la oración salga bien. ¿Le ha pasado? ¿O solo a mí me ha pasado? O, peor aún, a veces uno está orando consigo mismo. ¿Saben que uno puede orar consigo mismo? Lucas 18 dice que un fariseo estaba orando y hablaba consigo mismo, dice Lucas 18. ¿Y sabe qué decía? Parecía que hablaba con Dios, pero en realidad se lo decía él: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Cualquiera que lo hubiera oído decía: la está hablando con Dios porque dijo Señor. No, pero Jesús dijo: hablaba consigo mismo. Entonces su oración no era ni a Dios, ni siquiera a los que estaban ahí, sino que era para consigo mismo, para echarse porras. Te doy gracias, Señor, porque yo soy mejor cristiano que todos los que están aquí en Ciudad de Refugio, decía. Ayuno, diezmo. No soy como los demás, no soy ni como este que está aquí chillón ahí. No soy ni adúltero, ni fornicario, ni ladrón, ni mentiroso. Yo soy un buen cristiano, pero dice que hablaba consigo mismo, dice la palabra. En cambio el otro dice que hablaba con Dios y se golpeaba el pecho y decía: Señor, ten misericordia de mí porque he vuelto a pecar. Era todo lo que decía, pero descendió justificado antes que el primero. ¿Por qué? Porque en la oración a veces uno comete el error de hablar con los que están a la par o de hablar consigo mismo, en lugar de realmente olvidarse de todo y hablar con Dios. Amén. Entonces cierre sus ojitos un momento. Cierre sus ojitos. Tómese un momento para hablar con Dios. Amén. Amén. Ahora se va a poner de pie un ratito. No he terminado de predicar, pero póngase de pie. Póngase de pie, pero así, con fibra, con chispa. Sacúdase. Amén. Y vamos a orar una oración agresiva. Corta pero agresiva. Piense que hay en el templo que no debería estar en el templo. Piense, pues, que hay en el templo que no aquí en la iglesia, en su templo. ¿Qué hay ahí en ese templo que no debería estar ahí? ¿Está listo? Sáquese las manos de la bolsa. Así no se puede hacer oraciones agresivas. Sáqueselas de la bolsa. Amén. Tome su distancia, empuje al que está a la par. Póngase firme, afloje los músculos. ¿Me entiende? No va a orar así. Así se me va a dormir. Va, pues quiero oírlos hacer una oración agresiva. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Vamos!
Vamos, alza tu voz, eso. Sí, Señor, eso es, sí, Señor. Yo estoy de acuerdo con tu pueblo esta mañana, Señor. Se abren las cárceles, se rompen las cadenas. Hay libertad. Sí, Señor, sale todo aquello que está ocupando el templo y que no pertenece ahí, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén, está bien, estuvo bien para una primera práctica, está bien, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Mire a su vecino y dígale, lo hiciste bien, pero todavía te vi tímido, dígale. Todavía te vi algo tímido, dígale. Pero vamos a crecer en esto en el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar que estamos aprendiendo, Entonces mire, cuando usted escuche ruidos extraños en su casa, ¿qué va a hacer? Orar, pero ¿cuál de las dos va a ser? ¿Comunión dulce con Dios o agresividad con autoridad? ¿Cuál de las dos va a ser? Eso. Entonces, cuando que mire que ahí espantan, que me movieron la cama, que no sé qué, que oí un ruido, no se vaya a poner, ay, Señor, que me da miedo estar solo. No, aquí le toca a usted esto, mire. Párese ahí firme, párese en medio de su casa y ordene qué quiere. Y hágalo en el nombre de Jesús. Yo les pregunto, hermanos amados, sinceramente, díganme qué harían ustedes. Están en su casa y de repente dejan la puerta abierta y entra un coche. Todo chuco, lleno de lodo. ¿Qué harían ustedes si entra el coche y empieza a ensuciar todo y hasta en su cama se quiere ir a acostar? ¿Qué haría usted? ¿Negociar con el coche? Hablarle dulcemente, cochito. Haceme un favor, cochito. Salite de la casa, me estás ensuciando todo. Acabo de trapear. ¿O qué harían? Sinceramente, ¿qué harían? ¿Cómo los sacarían? A ver, alguien que me diga cómo los sacarían. A escobazo, a patadas, a sombrerazo limpio. ¿Sí o no? Algunos de ustedes me miran así como maltrato animal, ¿verdad? Pero sinceramente nosotros los sacaríamos a escobazos. ¿De quién quiere un coche? O lo agarraría y lo escondería para hacerlo chicharrón más tarde. Están pensando algunos, ya me di cuenta. Yo me quedaría con él, dijeron. Pero usted lo sacaría, ¿sí o no? Lo sacaría. Eso es exactamente lo que pasa en tu vida cuando algo que no es de Dios entra. Pero tú te pones muy pasivo, muy llorón y como que no pudieras hacer nada y como que todo depende de Dios y a ver si Dios hace algo, pero no te das cuenta que Dios te ha dado autoridad y que las oraciones que traen resultados son las que tienen autoridad. Y esta iglesia oraba con autoridad. Esta iglesia primitiva. Es más, les digo algo. Esta iglesia creía tanto en la oración que creían que con oración se curaba todo. Para todo oraban. ¿Que hay que elegir el sucesor de Judas? Oremos, decían. ¿Qué hacemos ahora que Jesús se fue? Vamos al aposento alto. ¿Y qué hacemos? Oremos. Que aquí hay un paralítico, ¿qué hacemos con él? Oremos, decían. Que se llevaron a Pedro a la cárcel, ¿qué hacemos? Oremos, decían. Todo creía que se curaba con oración. ¿Cuántos dicen amén? Esta iglesia creía en la oración. A veces uno le dice a los cristianos, oremos, y se le ve la cara de desánimo. Orar. Yo pensé que me iba a decir otra cosa. Pero orar es la respuesta. Orar es la respuesta. Orar te abre puertas donde los hombres quizás ni las influencias ni las relaciones te las pueden abrir. Orar te va a abrir puertas. Así que cree en la oración y en tus oraciones agresivas. Última vez antes de que yo termine, mire a su vecino y dígale, vamos a orar fuerte, dígale, vamos pues, eso, así, con agresividad. Muy bien.
Ya para ir terminando, estas oraciones que Dios responde, las que tienen fruto, las que dan resultado, también son oraciones enfocadas. Miren, no estaban orando por todos los presos del mundo, estaban orando por Pedro, y la iglesia hacía a Dios oración sin cesar por la vida del hermano Pedro. Entonces, no, cuando usted quiera resultados específicos, ore específicamente. No ore oraciones de escopeta. ¿Sabe cuáles son las oraciones de escopeta? La escopeta tira perdigones a ver a qué le pega y a qué le cae. Mientras que la oración de rifle es con mira telescópica. Así, bien enfocada. ¿Sí o no? Y uno le tira específicamente a algo. Si uno hace oraciones escopeta, nunca sabe si el Señor respondió sus oraciones. Si usted adora, Señor, bendíceme grandemente con una bendición que me bendiga bendecidamente, usted nunca va a saber si el Señor respondió su oración. Porque al final, ¿a qué se refería usted con que bendíceme, Señor, con bendición? ¿Qué significa eso? Señor, te pido que me ayudes el día, pero que le ayude ¿a qué? ¿A qué quiere que le ayude? Entonces, la oración de ellos era: Padre, en el nombre de Jesús, venimos a romper las cadenas que están sobre Pedro. No permitas que Herodes se salga con la suya. Reprendemos el espíritu de muerte. Y Señor, interviene ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, que Pedro salga libre. Es decir, Pedro. ¿Y cómo supieron que Dios respondió sus oraciones? Porque Pedro salió de la cárcel. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, aprenda a orar específicamente. Atrévase a decirle a Dios claramente qué es lo que usted quiere. Parece, escúcheme, iglesia, parece innecesario, pero es un principio bíblico. Traen a un ciego llamado Bartimeo, traen a un ciego, lo ponen delante del Señor y miren la pregunta que hace Jesús. Le dice al ciego: ¿qué quieres? Y ahí está aquel. ¿Qué quieres? Cualquiera hubiera dicho: ay, Jesús, por favor, esa pregunta no se hace. Este pobre está ciego. Obviamente que lo que quiere es que tú lo sanes, pero no. El Señor le dice: ¿qué quieres? Y Bartimeo dice: que recupere la vista, Señor. Específico. A pesar de que la necesidad parecía obvia, pero específicamente dice: quiero recuperar la vista. ¿Por qué? Porque Bartimeo puede haber dicho: tengo problemas con mi suegra, quisiera que te la llevaras. O pudo haber dicho: Señor, como soy ciego, nadie me da trabajo, quisiera un buen trabajo. Señor le dice: ¿qué quieres? Y él tiene que decir específicamente qué es lo que quiere. Entonces, sé específico con tus oraciones. Esas son las que traen respuesta y resultados. Son las que tú claramente oras. Ahora, voy a decirte algo más. La Biblia no es casualidad que nos diga que Herodes había matado a Jacobo y luego agarró a Pedro. Mira qué interesante. A Jacobo lo mató a espada. Uno tiene que preguntarse: ¿será que la iglesia no oró por Jacobo? ¿Qué piensan? ¿Orarían o no orarían? Bueno, no lo sabemos, pero les voy a decir mi opinión. Creo que sí. Creo que oraron por Jacobo. Y sin embargo, Jacobo se murió. Lo mataron. Pero eso no detuvo a la iglesia en orar por Pedro. Entonces, mire a su vecino y dígale: no te detengas. Vamos, dígaselo: no te detengas. Quizás usted oró por algo y aparentemente no pasó nada. Aparentemente Dios no oyó su oración anterior, la del año pasado, la del mes pasado, la de la semana pasada, como que Dios no la escuchó. Pero no se detenga. ¿Me escuchó? No se detenga. No se quede trabado con que Jacobo y que Jacobo y que Jacobo. No se quede trabado ahí. Camine y pase al siguiente tema y dígale: yo no sé por qué se murió cuando yo oré, no sé por qué no vino cuando yo pedí, no sé por qué no se manifestó cuando yo creí, no sé por qué no hubo respuesta como yo la esperaba, pero sigo siendo un hombre, una mujer de oración y sigo creyendo en que Dios responde oraciones. No se detenga con Jacobo, pase a Pedro, porque si usted dice: si Jacobo no se salvó, ¿para qué voy a orar por Pedro? Ya condenó a Pedro. Pero vaya, diga que esta iglesia no se detuvo con Jacobo y oró por Pedro, y cuando oró por Pedro, Pedro sí fue libre. En cambio, así que usted no sabe en qué momento van a comenzar a surtir más efectos sus oraciones. Y la única manera de saberlo es seguir orando. Así que no se detenga.
Sí, que yo le pedí a Dios mi carrito y ahora mira, hasta sin calcetines ando. Siga orando. Siga orando. Aunque sea descalzo. Aunque sea sin calcetines. Ni a patineta llego. Siga orando. Siga orando. No se detenga que el carro no vino. Siga orando. Porque usted no sabe cuándo y en qué momento empezarán a surtir frutos sus oraciones. No deje de orar. Alguien dijo que la oración seguramente que no va a ser contestada es la que nunca se hizo. Que sí, esa oración nunca va a ser contestada porque nunca se hizo. Pero hay más oportunidad que Dios responda a sus oraciones cuando usted hace sus oraciones. Así que mire a su vecino nuevamente y dígale: no te detengas, no te traumatices con la experiencia de Jacobo. Porque yo sé que le estoy hablando a alguien aquí hoy. Sé que Dios le está hablando a alguien aquí. Hay gente que dejó de orar porque se traumó, porque no sucedió lo que creyó y ya se desanimó y ya no quiere orar. Pero Dios te está hablando hoy que levantes nuevamente clamor y que levantes tu altar de oración otra vez. Eran oraciones enfocadas y finalmente eran oraciones de amor. Mira a su vecino, dígale: eran oraciones de amor. Hay un factor que creo que pasamos por alto cada vez que leemos todos los milagros que Jesús hizo, y es el siguiente. Dice: y movido a misericordia, dice siempre acerca de Jesús. Es decir, Jesús no hizo nada por demostrar su poder. No dijo: póngamelo ahí, van a ver qué poder el mío. Nunca hizo nada por exhibicionismo ni por demostrar su poder. La Biblia claramente dice que Jesús siempre era movido por amor, por la gente. Entonces, si va a orar por alguien, si quiere ver un resultado, hágalo movido por compasión, movido por misericordia. Hágalo porque en usted está el amor de Cristo y fue derramado en su corazón. Cuando ore movido por el amor de Dios, porque sabe que la fe obra, dice la Biblia, por el amor. El amor es el motor que hace que esa fe active poderosamente. Sin amor, la fe es simplemente como un motor que tiene toda la capacidad, pero no tiene vehículo que mover. Por favor, es importante que nos motive el amor. Y termino con esto, miren qué maravilloso. Es interesante, ¿no? Dios terminó salvando a Pedro a través de un ángel. Miren pues, Pedro no lo creía, la iglesia no lo creía, los soldados no lo creían. Rode tampoco lo creía. Nadie lo creía. Y aún así Dios terminó salvando a Pedro. El plan de Herodes era matar a Pedro. Pero terminaron muertos los soldados. Terminó muerto Herodes y la palabra siguió creciendo y multiplicándose para la gloria de Dios. Qué contraste, ¿no? Que el plan era matar a Pedro, matar a la iglesia, matar la palabra, y el que terminó muriéndose comido por gusanos fue Herodes, y los que terminaron muertos fueron los soldados. Pedro siguió vivo y la palabra de Dios está viva y permanece para siempre, dice la Escritura. Entonces, mire qué maravilloso es el poder de la oración. Dele gloria a Dios, por favor, dele gloria a Él. Según Flavio Josefo, que fue un historiador judío que escribió mucho de lo que sucedió en la época después de Jesús y aún durante la época de Jesús, solo que él vivió después de Jesús. Este historiador Flavio Josefo dice que lo que sucedió ese día con Herodes Agripa I es que llegó, dice, vestido de una túnica hecha con hilos de plata. Miren qué tremendo, hilos de plata. Y cuando le pegaba el sol a la túnica, reflejaba así, destellos de luz. Y Flavio Josefo registra que la gente que se reunió ese día con Herodes empezó a decirle: Herodes, te honramos muchas veces como si fueses un hombre, pero hoy, oiga lo que le dijeron, te honramos como si fueses un Dios. Por eso es que dice ahí, Hechos 12, que no dio la gloria a Dios, dice, sino que expiró, dice, comido por gusanos. Les voy a decir qué pasó. Según Flavio Josefo, cuando la gente le empezó a decir eso, Herodes no los detuvo, sino más bien hasta infló más el pecho.
Y dijo, síganle. ¿Y qué más dicen de mí? Se envaneció, se enalteció, y en el momento, dice, empezó a sentir un terrible dolor en su estómago. Cayó postrado, se lo llevaron y 5 días después murió. Porque no dio la gloria a Dios. Escuchen lo que dice la Biblia. La flor se cae, la hierba se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya, aleluya. Póngase de pie. Usted tiene algo en sus manos que es más poderoso que una política pública, es más poderoso que un movimiento social. Usted tiene algo en sus manos que es más poderoso que una influencia, que un conecte, que alguna amistad en altas esferas. Usted tiene algo más poderoso. Usted tiene acceso directo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero suplicarles, iglesia, crean en sus oraciones. Crean en sus oraciones. Cuando hay que ponerse agresivo, póngase agresivo para orar. No sea tímido. No simplemente aguante y así es la vida. No. Párese firme en contra de estas cosas y no retroceda, porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Pero crea en sus oraciones, por favor. Lo que usted humanamente no puede hacer, no se preocupe. Usted tiene la ayuda del divino y santo y del todopoderoso. Y lo que usted dice, yo quisiera poder hablar con él, quisiera poder decir, ojalá, y no se preocupe, usted tiene acceso a través de la oración. Y aunque Herodes haya dicho que no, usted puede cambiar el curso de la historia. ¿Me están escuchando? A través de sus oraciones. Entonces tomemos un momento más para orar. Tómese un momento ahorita para orar antes de irnos a casa. Tómese un momento para orar. Vamos, alce su voz, comencemos a orar un momento. Y si alguien aquí necesita oración y quiere venir al altar, vamos a tomar un minuto para que usted venga. Alguien necesita oración, venga. Está enfermo, está afligido, está atado, venga, vamos a orar por usted en este momento. Alguien que necesita oración o va a aceptar a Cristo o se va a reconciliar con Él, quiero que venga, por favor. Quiero orar por usted. Alguien necesita oración, alguien más necesita oración hoy. Vamos a orar por cada uno de los que están viniendo. Sí, Jesús. La iglesia clamando. Levante su voz, iglesia. Vamos a orar. Vamos a ver milagros esta mañana. Vamos a ver ataduras rotas, cárceles abiertas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo precioso. Gracias, Señor amado. Y la iglesia hacía oración a Dios sin cesar. Y la iglesia clamaba, aleluya. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por lo que está sucediendo esta mañana en este lugar. Gracias, Señor, porque se están rompiendo cadenas. Gracias, Señor, porque estamos viendo ligaduras rotas. Gracias, Padre, porque estás levantando manos caídas. Están siendo restaurados, Señor, ministerios, familias, Padre. La salud está siendo devuelta en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque se están abriendo puertas de gracia y favor esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, porque estás devolviéndole las fuerzas al que no tiene ningunas el día de hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque la iglesia toma su lugar, toma su autoridad, toma su papel, Señor.
Gracias, Padre, porque vemos hoy un despertar espiritual. Se agita el corazón de tu pueblo, se levanta el corazón de este gigante que ha estado dormido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por una iglesia que cree en orar, cree en que la oración es la respuesta, Padre, para cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús ordenamos que le sean abiertas las puertas de las cárceles a los prisioneros. Ordenamos en el nombre de Jesús que le sean dadas buenas nuevas a los pobres, que sean sanados los corazones de los abatidos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eso es, en el nombre de Jesús. Libertad, victoria, salvación, sanidad, redención, gozo devuelto, en el nombre de Jesús. Sanidad sobre tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo esta mañana. Levanta tus manos, dale gracias a Dios, bendice el nombre del Señor. Oh, sí, Hijo de Dios, precioso Jesús, maravilloso Jesús, dulce Jesús. Te adoramos y te exaltamos, maravilloso Jesús. Te damos gloria a ti, Señor. Te damos honra, Señor amado. Precioso Jesús, sí, Señor.